Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todo el mundo la asistencia a estas jornadas que hemos titulado Diálogos por el Cambio, Crisis de Fundamentos, y a esta primera mesa redonda que hemos llamado Economía, Ecología y Energía, y en la que tenemos la suerte de contar con Francisco Jarauta, catedrático de Filosofía, con Alfonso Hernández, coordinador de ATAC Murcia, con Julia Martínez, activista ecologista de Nación y investigadora en el Observatorio de la Sostenibilidad, y con Domingo Jiménez Beltrán, el director de la Agencia Europea de Medio Ambiente y asesor del Observatorio Español de la Sostenibilidad. Agradecer a los invitados presentes y a los que van a venir por haber aceptado participar con sus reflexiones y sus propuestas en esta jornada, y también agradecer a mis compañeros de ASEFI, de la Asociación de Estudiantes de Filosofía, por el trabajo que han desarrollado durante todos estos días para que este acto fuera posible. Y nada más, cedo la palabra. Ayer tuvimos una manifestación en Murcia muy multitudinaria y a lo mejor este espacio sirve un poco de reflexión post-manifestación después de las proclamas y demás. Y nada más, cedo la palabra a Francisco Jarauta. Bueno, buenas tardes, y rápidamente, para que el tiempo de debate sea más amplio y podamos todos participar. Como decía María, podría ser un buen comienzo la reflexión sobre la manifestación de ayer por la tarde. No solo en Murcia, sino en muchas otras, por no decir en la totalidad de ciudades españolas, un perfil de participantes distinto al usual en este tipo de manifestaciones, reivindicando, en primer lugar, una democracia directa, participativa, que se supone su defensa es contra una democracia formal, a la que más tarde me referiré, una crítica directa a todos los usos que terminan ya siendo ilegítimos de la política que era criticada en términos de partidista, de instrumentalización de lo público con fines sectoriales e incluso privados, y que terminaba siendo un auténtico secuestro de algo que nació como forma de participación civil y en últimas de legitimación de las formas de la gobernación, sea de un lugar, de otro, de una ciudad, de una región, de un país o del mundo. Es una clara exposición que podría considerarse de tipo sintomático, que responde a las típicas leyes de la emergencia de lo social. En un momento determinado estalla, se distribuye, se domicilia y aparece un tipo de emergencia como la de ayer, que representa prácticamente una de las primeras manifestaciones directas de algo que se tenía que haber producido hace muchísimo tiempo y que no se produjo. Hace apenas 2 semanas, estaba en Italia el fin de semana, el domingo, y todas las ciudades respondían más o menos organizadamente a un tipo de manifestación parecida que llevaba como cabecera un título que era la manifestación de la generación perdida. Generación perdida tiene connotaciones conocidas, pero era la primera vez la que tomaba en la calle una generación que va de los 25 a los 35 años, de los 22 a los 30 y algo, da lo mismo, los umbrales no cuentan, y que en el baremo incluso de los informes oficiales del Fondo Monetario Internacional de la pasada semana se decía que entre los handicaps de España estaría precisamente la pérdida de una generación a efectos
de trabajo, de inscripción social, de responsabilidades ciudadanas, etcétera, etcétera, etcétera. Posiblemente la generación mejor formada que ha tenido este país, aquellos que están entre 25 y 35, probablemente tendrán poco que hacer. Y sin embargo, el silencio cómplice de toda esta generación, hasta ayer, hasta hace 2 semanas, estaba cantado. En los países que tienen menos organización política de base, menos organización horizontal, aquello estaba como servido y el silencio cómplice, una vez más, no hacía más que corroborar una situación de facto, que es ese proceso, por una parte, de fortísima desideologización y por otra parte, una, llamaremos, explícita incompetencia a la hora de hacer frente a los problemas como sujetos políticos. Un determinado fatalismo estúpido que no es posible mantener más y que conllevaba simplemente una situación llevada casi al límite, y quizás con la conciencia por primera vez de que si el pesimismo antes decía que las soluciones no existían, se podría decir ahora que es necesario inventar las soluciones. Estamos en una situación muy curiosa. Voy a hacer, me han dicho 20 minutos, voy a ser puntualísimo y luego tenemos tiempo para hablar. Nosotros formamos parte de una historia que de alguna forma nosotros no hemos trazado, no hemos dibujado, tampoco hemos construido, pero corremos el riesgo de ser testigos de cargo de esa historia. En un periodo muy corto, son 30 a 40 años, nunca ha habido transformaciones tan profundas, estructurales, a todos los niveles, que han hecho que el mundo en el que hoy estamos no tenga nada que ver con el mundo que tuvimos hace 30, 40 años. Esta observación vale también para los 30 o los 40 años próximos. Filósofo que todos leemos de una manera a veces complaciente, a veces simplemente lo consideramos un pedagogo de lo social, que es Bauman, venía a decir aquello de que la época nuestra nos ha convertido a todos en espectadores globales. We global bystanders. Somos espectadores globales y hemos perdido, por una erosión del sistema de inscripción social, es decir, del sistema de pertenencia, nuestra capacidad de intervenir en este mundo. Dice, la época pasa delante de nosotros como pasan los trenes de alta velocidad. Nosotros en el andén por donde pasa el tren 1, 2, 3, 20 veces saltamos para querer coger aquel tren, pero el tren zoom, zoom, zoom pasa y nosotros nos quedamos en el andén generando un síndrome que dice de ansiedad. No sabemos, pero queremos y no podemos. Todas las transformaciones, la crisis no es suficiente analizarla de forma directa, de forma que podemos llamar de análisis de las consecuencias. No, porque entonces perdemos también una perspectiva que resulta ser fundamental. Y esta vendría a reducirse a 3 como pinceladas que bastaría solo recoger. La primera de todas no es una transformación que afecta a un caso particular, España, Portugal, Grecia, Irlanda, perdonad si he elegido lo peor en este circuito, sino que afecta a todo el mundo. Es una transformación global que ha existido de una manera rapidísima, que ha acelerado los procesos y configuración de una nueva geopolítica, de una nueva cartografía política. Han desaparecido las fronteras, el capital se ha internacionalizado, sur serio, y en esa gran transformación lo primero que ha ocurrido es la emergencia de un nuevo poder del planeta, un consejo de administración del planeta, perdonad la ironía, que decide estratégicamente sobre lo que se hace y lo que no se hace. Aquel G8 pasó a ser un G12, el G12 pasó a ser un G20, mañana será, pero hay un management
management que ha transformado absolutamente, y la ideología, por decirlo así. El año 1957, dos sociólogos importantes, Turan y Daniel Bell en Harvard, publicaban los dos mismos libros de Post-Industrial Societies. Están haciendo las sociedades post-industriales, inmediatamente vendrán decir, y serán post-ideológicas. Pero en este marco ha aparecido ese nuevo poder que se ha regido por los principios fundamentales del liberalismo. El liberalismo a ultranza, el liberalismo que ha decidido sobre los principios que han sido siempre sus principios, no han traicionado su tradición, han sido fidelísimos, algo que Marx ya había identificado en la crítica a Adam Smith como maximizar la ganancia, llevar la ganancia a su máxima expresión. Todos los elementos regulativos que nacieron después de la Segunda Guerra, todos los elementos regulativos que nacieron de la Segunda Guerra han sido prácticamente liquidados. Las instituciones internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, las agencias de las Naciones Unidas han estado totalmente bajo control. Y en segundo lugar, que lo más importante, con protocolos tremendamente estrictos, que si no cumplías aquellos reglamentos, aquellos protocolos, no accedías a las ayudas del fondo. Sería muy interesante analizar este tema. Pero por otra parte, desde Keynes en adelante, dentro de la tradición liberal, domiciliada también por la socialdemocracia europea, era que el Estado debía tener un comportamiento específico, comportamiento que ha desaparecido. Primer asunto este. Hoy la política se ha transformado fundamentalmente en management, en administración, y ha perdido aquella tensión que históricamente la política siempre tuvo, que fue una política que desde Aristóteles hasta los historiadores del 18 defendieron siempre con la tesis de era el arte de los posibles, decía Aristóteles. Digamos, es el arte de las sociedades posibles. Hoy ha dejado de serlo definitivamente. La administración, esto ocurre, segundo, en un contexto donde las fisuras, las desigualdades se han acelerado, se han radicalizado, se han multiplicado todavía más. Hoy asistimos a una situación paradójica, un mundo profundamente complejo y unas instituciones internacionales radicalmente insuficientes para garantizar la governance de ese mundo. Es una situación paradójica, totalmente paradójica. No hay instrumentos, ha crecido la complejidad de ese mundo, bastaría tratar el argumento demográfico, para percibir que ya no existen instituciones que rijan las estrategias de ese mundo. Hoy se camina a ciegas, literalmente se camina a ciegas. Y mientras tanto, en las áreas más o menos comunitarias de poder, se ha producido un hecho fundamental, y es que frente a las estrategias que incluso nacieron después de la Segunda Guerra con Keynes, se ha aplicado un radical pragmatismo. El pragmatismo legitima aquellas medidas políticas after the facts, después de los hechos, de acuerdo a los resultados, como pura fontanería. No hay estrategia para nada. No hay estrategia para... Es la ruina de la política, en su sentido más, llamaremos, clamoroso. No hay que tener más fe en esta política. Obviamente, en este caso, las emergencias crecen, las dificultades son cada vez mayores y cada vez más se necesita de la política, pero no de aquella política. Y nos encontramos entre la espada y la pared, entre la convicción responsable de una situación frente a la que no es que no tengamos nada que hacer, es que tenemos que hacer. Y posiblemente aquí comienzan todas las nuevas aventuras políticas posibles.
Mientras tanto, a nivel que podemos llamar planetario, han entrado en escena aspectos, esta mesa los va a desarrollar, aspectos importantísimos, aspectos que han sido, por ejemplo, como todo lo que es la agenda de la sostenibilidad, la agenda de los derechos humanos, todos son grandes conquistas políticas después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy no se puede pensar nada que no se considere sostenible, pero la retórica de la sostenibilidad nos tiene hasta aquí. Digamos, es capaz de predicarse un ideario sostenible, entre comillas, y luego practicar mantenidamente políticas que no tienen nada de sostenibles. ¿Son paradojas? No, son contradicciones. La tercera cuestión, voy muy rápido porque la tercera cuestión, de alguna manera se ha desterritorializado la política. De alguna manera se ha desterritorializado la política. Ya no vivimos para las grandes políticas y ya no vivimos para lo que Monsieur Trichet, el presidente del banco, o lo que diga Madame Merkel, o lo que diga... Ya no vivimos para... pero los protocolos exigirán su cumplimiento. En un proceso de desterritorialización de la política emergen nuevos espacios políticos. Y yo estoy convencido de que es esos espacios los que en primer lugar tenemos que reivindicar. Yo me he formado, mi generación es una generación que creyó siempre en el internacionalismo. Vivimos siempre los principios del internacionalismo. La revolución era una revolución internacionalista, aquí y allá. Nos importaban tanto los asuntos de Vietnam que los asuntos del Ulster. Era lo mismo porque formaba parte todo de la misma política emancipatoria contra la explotación. Pero ahora, yo fíjate, cada vez tengo más dificultades para reivindicar políticas internacionalistas. Me gusta más el experimento político de petit format, de pequeño formato, donde, no sé, es por esto que la ciudad se ha convertido en el espacio, políticamente hablando, más real del que existe. Hace unos años era el territorio, ahora se habla mucho más de la ciudad. Dentro de poco, yo lo he hecho ya, se habla del barrio, mañana a lo mejor de la escalera, ya sabes. Reducir los espacios políticos, pero hoy quizás no podemos perder para una cosa es llevar la lucha, y estoy a por la lucha, estoy a favor del intervencionismo en todos los sentidos, pero al mismo tiempo creo que debemos de inventarnos los nuevos experimentos políticos que pueden tener maqueta, dimensiones, formato pequeño, donde se puedan reivindicar contra los estándares políticos establecidos y legitimados por el pragmatismo de los hechos, otro tipo de recuperación política y social. Lo social, termino con esto, se ha modificado. Ha surgido un nuevo social que no tiene que ver con ninguna de las grandes teorías del funcionalismo. Hay otro social donde coincidimos todos, donde todos estamos en la misma rejilla de identidades provisionales, de accesos a un bienestar problematizado. Estamos todos en la misma esfera. Elecciones dentro de una semana, va a haber. Es que en este país hay muy poco juego. El error de este país es que ya en los años 80 se tomó la decisión estratégica de que esta sería una economía de servicios. Y punto. Y el fracaso ha sido el de una economía de servicios. No ha pintado nunca inversiones en educación, no ha pintado nada. Inversiones en la universidad, no había política de I+D. Acaba de salir una
de la ciencia, llamada ley de la ciencia, que se profesionaliza el científico. ¡Wow! No ha habido nunca, pero es que no es rentable la inversión en ciencia, y por extensión tampoco en educación, y por extensión tampoco en formación. Llega un momento en que la crisis es clamorosa. Cuando hubo recursos para modificar nuestro sistema productivo, no se aplicó ninguna reforma del sistema productivo, y ahora es demasiado tarde. Es demasiado tarde. ¿Cuál va a ser la política? Obviamente la única política de recursos va a ser la privatización a nivel generalizado de lo que queda por privatizar. Se privatizarán los sectores fundamentales, estará herido de muerte el estado de bienestar, y el horizonte no es un horizonte como para congratularnos. El horizonte será, obviamente, esto posiblemente no entra en contradicción con una idea que yo estoy convencido que hay muchos sectores radicales de la izquierda internacional que lo están defendiendo. El futuro será de sociedades cada vez más ascéticas, con sistemas de necesidades más reducidos, y no con la, llamaremos, alegre hipertrofia de los privilegios. Pero nosotros no podemos practicar definitivamente en base a este argumento una renuncia, porque es una renuncia que es absolutamente construida sobre nuestros derechos. Pero ¿cómo construimos esa sociedad? ¿Desde qué espacio político? El espacio político no es el único espacio político administrado hoy, que es el espacio de los partidos, de las administraciones, de las grandes corporations. No son esos. Hay otros espacios políticos. Y hay que crear esa micropolítica de la amistad, del partage, de compartir las cosas, de introducir todos esos elementos. Mientras tanto, obviamente, con todas las revoluciones tecnológicas, ha saltado muchos, vosotros sois una asociación de estudiantes universitarios, ha saltado por los aires el teorema con el que se construyó en el siglo XIX las relaciones entre universidad y trabajo. Ese teorema donde la universidad profesionaliza y el mercado absorbe, ha saltado por los aires, y esa simetría ya no existe. Ya no existe, no vas a tener trabajo porque tienes un título. La cultura del trabajo se ha transformado totalmente. Hoy es mucho más importante aprender que aprender mucho más importante eso. Es entrar en una dinámica de adaptaciones a veces diabólicas, en un esquema donde las relaciones con el trabajo se han pervertido de punta a rabo. Aquí no hay vuelta de hoja. Se trata de crear dinámicas nuevas, se trata de crear invención, de construir, y no simular solo, sino construir. Y hay que pasar a un trabajo intervencionista crítico mucho más alto. Evidentemente, esto nos puede ayudar a reinventar también la democracia. La democracia que por las formas de las, llamaremos, democracias de los derechos formales, hoy las democracias son una representación sin representar. Dicho literalmente, y cada vez más aparece la palabra tecnofascismo en la literatura política contemporánea. Se trata de tecnofascismo, un poder opaco que administra, dicen que de buena fe, entre comillas, los intereses de las sociedades que, comillas, lo representan. Esa representación, y eso es más que problemático. Y a medio plazo resulta realmente complicado. Está complicado si nos lo presentamos, y ahora sí termino, a nivel macro, las respuestas me parecen a mí cada vez más difíciles.
Si nos la presentamos a nivel micro, yo estoy convencido de que va a surgir un espacio político nuevo en el que cada uno se podrá. El gran riesgo es que asumir una política micro nos deja totalmente, como explicaros, nos deja fuera de juego en muchos aspectos, y la gran máquina del poder, que es la del dominio, cuidado con esto, es la del dominio, va a invadir prácticamente todo. Un acontecimiento que es clamoroso. Acaba de publicarse el informe de la Organización Mundial, la Agencia de Naciones Unidas sobre la Alimentación, la famosa FAO. Las inversiones de capitales en los últimos 2 años en África. Las inversiones de los 2 últimos años de capital, fundamentalmente asiático, en África. África será el próximo granero del planeta. Y toda la población africana, que ha vivido tradicionalmente en base a sus estructuras tribales, pocos ejemplos tan hermosos que recorrer África Oriental y África Occidental y recorrer esas unidades, las pequeñas aldeas africanas, todo eso quedará laminado y para siempre. En la bolsa de los cereales se cotizará a la alta, a la baja, se manipulará en los precios de la yuca, del maíz, de la soja, se manipulará de acuerdo a un mercado de posibles que tendrá por su cotización en bolsa claros intereses especuladores. Vamos, ¿qué agencia dice eso no se puede hacer? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? En este momento, ninguna de las instituciones internacionales asume responsablemente el papel que tienen que jugar a la hora de coordinar las grandes transformaciones del planeta en cuanto a estos asuntos. ¿Qué nos toca hacer? Simplemente nos toca hacer. Tú que eres filósofa, ¿qué hacemos? Pues lo que hicimos ayer, ¿y qué más? Y lo que vamos a hacer mañana, ¿y qué más? Y lo que haremos pasado mañana. ¿Y qué vas a hacer pasado mañana? Se trata de crear las instituciones, las nuestras, tan profilácticas, ni un grafiti en las aulas, ni una hoja de panfleto que dice por ahí va la cosa. ¿Por qué tanta profilaxis? ¿Por qué tanto buen chico, buena chica?